Buenos días, Alex, Margarita, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Bueno, Alex ya nos ha hecho favor de darnos los puntos que vamos a ver en esta sesión y entonces vamos a comenzar ¿Y Margarita de qué parte es? De Colombia. Bogotá, soy bogotana. de Ah, ya. Bogotá. Ujú. Ok, respira profundo. Voy a contar de 3 a 1 y conectas con Alex, pero fíjate bien lo que quiero, a dónde quiero que vayas. Quiero que empieces a tocar su campo en la parte del rechazo. Voy a contar de 3 a 1. Respira, siente tu respiración y conecta con su respiración y con su campo. 3, 2, 1. Bueno, el rechazo está acompañado por ansiedad, porque hay una sensación aquí en el pecho y una sensación también como de rasquiña, como de querer quitarse cosas del cuerpo, pero cuando toco su campo energético en la parte del rechazo, haz de cuenta como si esa parte fuera una parte muy oscura en su campo energético y trae una especie de orificio en el centro. Es como un orificio oscuro que afecta las piernas, ambas piernas, de las rodillas para abajo. Las piernas se inmovilizan. Ese orificio está en la parte derecha del ¿A cuerpo, qué altura del cuerpo se encuentra el orificio a esta altura. del pecho? Del pecho, entre el pecho y el plexo, como aquí, en el medio de esta zona. Además es una energía, Ujú. haz de cuenta, al estar ese rechazo ahí puesto en su cuerpo energético, eh, la forma, en la medida que se va abriendo más el campo, es como si fuera una ulceración. Y esa ulceración, haz de cuenta, conecta con un portal. Es como si esa misma energía estuviera conectada a su madre, pero por el lado, como te decía, por el lado masculino. Ese orificio oscuro es un portal que al conectarse con la madre, fíjate que es un acceso, pero también está conectado por un cordón umbilical. Ok, antes de ir a ver el portal de la madre, Ujú, quiero que ujú. observes esta incapacidad de movimiento que tiene él últimamente en el oído, esta hipertensión, esta parte izquierda de su cuerpo. Observa si está ligada a este orificio y este portal que Sí, está el soplo. en este lado derecho. Sí, tiene que ver porque esa energía, ese portal, haz de cuenta, oscurece su campo energético. Es como si el campo de Alex estuviera contaminado. No es un campo que se ve blanco, es un campo que se ve como si fuera humo. Y ese humo lo que hace es que toma, sale esa energía, lo rodea por la parte de la espalda y se queda aquí en el cuerpo. Ujú, Y todo eso, y fíjate que todo este rechazo, todo eso que tiene en la parte izquierda también hace que su boca esté seca. ujú. Es como, y la sequedad en la boca también va conectando y también va afectando su parte digestiva. Y lo que él se refería a la parte del soplo, eh, eso ya es eso ya es diferente. Digamos, no, hace parte, no, tiene una conexión con la madre, pero es como si su campo energético, cuando siento esta energía del soplo, haz de cuenta es como si su piel energética, la piel de su parte izquierda, estuviera, pareciera como si estuviera quemada, no estuviera, no sé, no es una piel que se sienta vital, y su mano izquierda está en esta forma, está tensa, no tiene movimiento, entonces siempre está energéticamente, está en esta postura. Entonces es como si esto empieza a generar este adormecimiento, y el mismo cuerpo, por la falta de vitalidad, se va durmiendo, no se Observa, mueve. observa si por este portal que él tiene en su campo, por ahí empieza él a drenar
energía, o sea, esté tirando energía y por eso esta mala administración energética en su cuerpo, en su campo, en sus finanzas, en su vida, en todo. Sí, Sí, ok. porque, ven te digo, porque ese portal es como si para la parte energética de Alex él pudiera desplazarse. Y hay algo muy particular en todo esto porque haz de cuenta, una parte de él se desplaza, pasa por este corredor energético y es como si él volviera otra vez a ubicarse en el útero de su madre. Ujú. Pasa, oscila por estos caminos, él. Ok, fíjate bien, este portal donde él pasa, este portal y llega al útero de la madre, pero quiero ver en cualquier tiempo y en cualquier lugar este portal, cómo es que lo generó y para qué lo generó en su momento primario. Bueno, hay un desplazamiento y es en la medida que vamos profundizando, es como si él empezara a conectarse más con su parte derecha. Es como si él sintiera que su parte derecha le da un abrigo, le da una protección mayor que el que le puede dar su parte femenina, que es la conexión con su madre. Pero haz de cuenta esto que se ve aquí energéticamente como una división de lo que para él representa tanto la energía materna como la paterna, hace que, mira, hay una congestión nasal en él, es como si él no pudiera respirar cuando está en el útero materno. Entonces él siente que desplazándose hacia el otro lado, hacia su lateralidad derecha, es como si pudiera darse como un respiro. Respira, inhala y exhala y vuelve otra vez y entra a esta parte femenina, pero esa parte femenina está muy, haz de cuenta, es como si la misma energía fuera opresiva hacia él, no pudiera él como moverse libremente. Ok, vamos más atrás. Sal de Ujú. ahí y vamos más atrás. En el momento en que él sintió que la parte o que la mujer o que lo que representaba la energía femenina era invasora o invasiva en él. Sí, hay una imagen donde lo veo a él chiquito, lo veo a él muy, muy triste y haz de cuenta es como si la mamá lo golpeara físicamente. Pero hay algo muy particular y es que vuelve otra vez a estar esta energía de este cordón umbilical unida hacia su madre. Es como si ese vínculo, esa forma de conectarse con la madre estuviera conectado de esa forma. Hay mucha tristeza en ese niño, muchísima, porque hay mucho, mucho, mucho abuso físico, mucho miedo. Ujú. ¿Cuándo se convirtió el cordón umbilical en una dependencia? Porque el cordón umbilical nos da nutrientes, pero también nos da memorias de dolor, de tristeza, y cuando nos alimentamos de esto, esto se vuelve una dependencia emocional. Quiero que observes cuándo este ombligo se convirtió en una dependencia emocional para él. Entonces, tener la visión de que la energía femenina es invasora, es invasiva y es de alguna manera dominante. Es gestacional. Mm, Esto viene desde la gestación y viene desde la sensación que ujú. él siente cuando está en el útero materno, porque no es una sensación agradable, no es una sensación para él cómoda. El crecer él en el útero de la madre físicamente, haz de cuentas como si esa energía de la madre alrededor estuviera muy segmentada y hubiera muchas memorias en ese útero y ese útero hace que de alguna manera en la parte femenina es como si fuera haz de cuenta como una piedra, la textura es de una piedra, es porosa la energía, parece como una especie de hueso, como si ahí esa formación, al acunarse él sobre esa parte de la izquierda del útero, haz de cuenta fuera muy, muy dura para la piel, pero si él se acuna en la parte derecha, siente como la piel mucho más suave. Y no es que sea agradable tampoco, pero digamos si la comparamos, es mucho más confortable estar en la parte derecha del útero. Observa desde cuándo él decidió encarnar en vientres porosos energéticamente, en vientres callosos, en vientres que no son de alguna forma acogedores.
Yo veo que su parte álmica está mirando hacia atrás y es como si al mirar hacia atrás él estuviera viéndose en una vida donde él fue mujer Ujú. y en esa vida donde él fue mujer, él rechazó esa condición uterina, esa condición gestacional. Es como si él en esa condición femenina no le hubiera gustado tener un hijo en su vientre. Es como si de alguna manera él sentía, al ver que el vientre de él va creciendo, es como si sintiera él que algo extraño está creciendo, estaba creciendo. Estaba muy joven, muy niña, como en las primeras menstruaciones y ella siente como esa sensación de rechazo muy fuerte porque no se siente como en la capacidad, siente como si su cuerpo no tuviera la madurez para estar gestando este bebé. Observa cómo fue que este embarazo se realizó. Es producto de un abuso Mm. porque como niña, al estando él ahí, en este espacio, está en una cama, eh, está llorando muchísimo, pero hay uy, tiene muchísima ansiedad y es como si él lo estuvieran, o a ella, en esa vida la toman de los brazos y le hubiera sido obligada y fue obligada bruscamente porque la imagen que muestra es como si sus vestidos los hubieran desgarrados y la penetración hubiera sido una penetración forzada y dolorosa, Mm. sobre todo porque sangra, se ve cómo sale la sangre de su vagina. Ok. Entonces, vamos a ver. Entonces, este rechazo viene desde su propia aceptación de su feminidad y de su Ujú, maternidad porque al final de cuentas hay un abuso. ¿Es así? sí, Ok. así es. Entonces, vamos a empezar a encontrar la solución para esto. Lo primero, Ujú, quiero que elimine la forma de verse y de sentirse incapaz energéticamente con su parte completa, femenina, masculina, en todo lo que constituye un ser energético y quiero que empiece a eliminar esta incapacidad que él siente. Y dime qué pasa. bueno, él empieza a observar y a reconocer la sensación que está produciendo en él las dos formas de energía que están en su campo energético. Y es como si el poder observar esta escena le diera a él, haz de cuenta, como una recordación. Es como si esta memoria al activarse en él, haz de cuenta, va creando automáticamente un desvanecimiento, sobre todo en la parte izquierda de él. Porque como te decía, como la textura de su parte femenina es tan porosa, es como si no tuviera vitalidad, es como si esa misma energía empieza como a desaparecer. ¿Por qué? Porque el campo energético de Alex, haz de cuenta, es un campo que tiene muchas irregularidades. Es como si de alguna manera, al no tener una expansión energética, esto hace que había una sensación de compresión, sobre todo en la parte izquierda. Es como si mira, es muy interesante porque su campo energético es como si hubiera tenido golpes. Es como Ujú. si todas esas memorias que él vivió en esa vida donde fue mujer están como latentes ahí. Entonces todo eso hace que de alguna manera al recordar, al activar esta memoria, es como si su cuerpo empieza lentamente como a desestresarse y empieza a expandirse poco a poco y la textura de su campo energético empieza a cambiar. Fíjate bien. La raíz de esta experiencia lo lleva a abandonarse, a no tener estima y de alguna manera a no tener confianza. Quiero que empiece a trabajar en el sentimiento de reconocerse, de no abandonarse, de buscar en él la capacidad de resurgir para que empiece a generar la confianza de lo que él es como persona. Bueno, esto empiezo a verlo a él, empieza a observar la planta de sus pies y haz de cuenta es como si la planta de sus pies, él puede ver la división energética. Es como si hubiera una bolsa energética en su parte izquierda, otra bolsa energética en su parte derecha y la división está acá, está en la altura del corazón. Es como si, haz de cuenta, como si él mismo fuera un propio gemelo, como si su energía femenina fuera una entidad
y su energía masculina fuera otro ser. Son dos seres que de alguna manera actúan de forma individual. Claro, porque él está reflejando lo que puede o no realizar dependiendo a la energía a la que acceda. Y este reflejo, al final de cuentas, va marcando las creencias intermitentes de cada experiencia, que lo van conectando a las limitaciones de la experiencia que ya vivió. Entonces, lo primero que tiene que hacer es presentar, fíjate bien, todas las experiencias, independientemente de lo que sean o como las catalogue, buenas o no, y simplemente eliminar lo que él ha creído que es una condena para tenerlo ahí en ese reflejo, para acceder a él y entonces sobre eso tomar y entonces tomar una vida presente en este momento. Y dime qué hace. Bueno, lo que él hace es observar lo que representa para él esta bolsa femenina Mm, y es como si él se estuviera ahogando en sus propias emociones. Estás de cuenta como si él ve, como si él fuera todavía un bebé en gestación y es tanto el exceso de agua que es la tristeza que de alguna manera se mueve acá. Cuando él conecta con su energía masculina es una energía de rabia, es una energía mm, de rencor, son las memorias que representan para él sus memorias históricas. ¿Qué pasa? En el puente que conecta con el corazón es como si hubiera de cuenta una especie de grieta y esto hace que de alguna manera para él tenga tan presente esta separación. sí, Entonces es como si su corazón se alimentara de estas dos energías. Porque al final de cuentas estos reflejos para él son una oportunidad como de vengar, como de hacer Mm, pagar a la parte energética lo que mm. ha vivido. Entonces, primero, quiero que empiece a entender los pequeños reflejos de los momentos para cambiar los juicios, las oportunidades que ha tenido de hacer las cosas de una manera y simplemente reaccionar y no accionar. Reacciona. Él vive energéticamente Mm. con la reacción, no con la acción apropiada de la experiencia, sino son momentos esos reflejos. Entonces, cuando su parte femenina, viéndola con la forma que él está presentando, haz de cuenta, es como si el ADN Sí. de su cuerpo emocional fuera, haz de cuenta, una especie de, como de lazo que lo van volviendo a él, envuelve sus ojos, envuelve su nariz, envuelve su boca, y su mismo ADN es como si de alguna manera lo asfixiara a él, no pudiera respirar. Entonces este envoltorio que él tiene en este cuerpo, de alguna manera hace que él sienta cada vez una compresión mayor en este cuerpo, y es como si al sentirlo tan comprimido, su cuerpo, de alguna manera, al no estar en equilibrio, empieza a debilitarse porque este cuerpo está en desequilibrio. Entonces ahí es donde él empieza a observar todo lo que su ADN emocional está representando en este presente. Sí, ¿por qué? Porque todas sus relaciones es como si comienzan al mismo tiempo que él va reflejando un dolor. Castigo. En castigo. Entonces, en ese dolor y en ese castigo, él se va conectando con esos rechazos y con esa forma de mal administrar su energía. ¿Por qué? Porque se va conectando con esos momentos de dolor y entonces los vive, pero los rechaza al mismo tiempo, no los toma en realidad como una experiencia, sino los toma como una memoria viviente. Quiero que empiece a eliminar todo lo que de alguna forma lo lleva a sentirse absolutamente nada, absolutamente invalorado, o sea, no se siente valorado, no se siente valioso, no se siente importante. Quiero que empiece a cambiar lenta y profundamente todas estas formas de ir viviendo ciclos repetitivos sin el aprendizaje. Dime qué hace. En su ombligo se ve, haz de cuenta, la misma separación. Es como si su cuerpo emocional está unido a un ombligo y su parte, su ombligo derecho tuviera otro ombligo. Ujú. Es como si fueran independientes. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hay en el centro de su ombligo es como si fuera un absceso, es como si todo esto estuviera infectado y todos los centros nerviosos que están rodeando el Mm, ombligo, fíjate que afectan su genitalidad. claro.
afectan y en la medida que esta separación pues se está dando y se está transformando, por eso es que se ve tan separado y tan marcado para él lo que es la mujer y lo que para él es el hombre. Entonces, al empezar a eliminar como esta infección aquí en la parte del ombligo, que es la conexión con los cordones umbilicales que representan en él su propio ADN, porque haz de cuenta que es algo muy particular. Sus cordones o sus umbilicales están, haz de cuenta, cuando están enfrente de él, es como si él mismo estuviera conectado a lo que representa a él la imagen del femenino y el masculino. Ujú. Por eso es que la repetición de la madre y el padre, la repetición de la madre, porque es como un prototipo que él tiene a través de las propias imágenes que él mismo se ha forjado a través de las múltiples experiencias que ha tenido aquí en la Tierra. Pe- Entonces es como una conexión holográfica, como algo que se proyecta en él, Pero te voy a decir una cosa, todas las cuestiones holográficas se presentan a partir de lo que ha de su propia existido, energía. no Ujú, no de lo exacto. nuevo. Entonces, Mm, mm. fíjate bien, al restaurar este ADN, ¿dónde están las mayores terminaciones nerviosas del ser humano? Primero, en el ombligo. Segundo, la boca, los oídos, las manos, los pies, la genitalidad, el ano. Entonces, ¿qué pasa? Al estar contaminado, todas estas terminaciones nerviosas se vuelven como si fuera algo podrido, algo que está sin o estancado, no se mueve. ¿Y por qué? Porque en el umbilingo se empieza a generar la vida. Sí. Entonces empezamos a generar todo nuestro sistema nervioso central. Quiero que empiece a hacer una reestructuración de su sistema nervioso central, de las formas en las que él se presenta en la vida, aceptando cualquier forma de comunicación hacia el exterior. Entonces empezamos con la genitalidad, con la boca, Mm, con los ujú. oídos, con la nariz, con la piel, con los ojos y con el ano para entonces ya entrar a la parte más interior. Primero con los sentidos externos y después ya para desarrollar los órganos internos. Dime qué pasa. Lo primero que hace energéticamente es como si sacara su pene del ombligo. Ujú. Es como si se alimentara él, su energía sexual se alimentara de lo que representa para él el nacimiento y estos cordones umbilicales que estaban divididos. Cuando sale su genitalidad del ombligo, haz de cuenta es como si la energía empieza a liberarse, su cuerpo energético empieza a tomar una forma mucho más sutil y empieza a alimentar toda su parte femenina y empieza también progresivamente a alimentar la parte masculina. Ujú. Pero haz de cuenta cuando este pene sale del ombligo, es como si empieza a recorrer una energía. Haz de cuenta, él tenía una serie de triangulaciones que de alguna manera lo limitaban en la forma del recorrido de su energía. Estas triangulaciones estaban como si hubieran estado fracturadas, como si hubieran Ujú. estado divididas, y eso a su vez, como esa misma división, si se abre esa energía, haz de cuenta, esa misma sensación de fractura estaba internamente en él, en todos sus cuerpos, se sentía dividido. Entonces, todo esto que está empezando a eliminar en sus ojos, como tú decías, en la garganta también, si empezamos a observar la garganta en conexión con la genitalidad y el ombligo, haz de cuenta es como si la garganta hubiera tenido no sé, esto es como si hubiera una ranura, como una grieta de todo lo que, como una fisura energética que estaba ahí y también hacía que su verbo estuviera dividido en dos. Entonces su verbo giraba de acuerdo a su emocionalidad. Si estaba bravo, haz de cuenta es como si esa grieta se abría mucho más. Y cuando estaba, digamos, como en esos procesos de tristeza, es como si esa grieta de alguna manera girara y también se expandiera. Era como el movimiento energético de su cuerpo. Claro, Y sí, porque con estas fisuras energéticas que él está presentando, hay fugas energéticas que no le permiten acceder a una buena comunicación, a una buena administración de su propia energía. Entonces hay fuga de dinero, hay fuga de emociones, hay malentendimiento, hay problemas con el exterior, porque estas fisuras lo que hacen es sacar la energía independientemente de que sea creadora, de que sea
gestacional, de que sea de cualquier tipo de energía, hay fuga, fuga. Es como si fuera un colador donde todo se queda Sí. y le queda a él solamente lo más denso, que no puede salir por esas fisuras. Sí, y fíjate que entonces toda esta descomposición o esta forma de movimiento energético empezaba, es como si las amígdalas de él acá Sí. estuvieran, haz de cuenta, como cerradas y todo este circuito de los oídos, haz de cuenta, es como si él tuviera dos abscesos negros en el interior, en su oído izquierdo se siente que sobresale de su oído y en el derecho haz de cuenta es como si se estuviera formando, pero este absceso que tiene en su oído es lo que está de alguna manera conectando con la inmovilidad que tiene en su parte izquierda. Claro, sus oídos empiezan a conectar con toda esta parte, haz de cuenta, es como si los oídos generan una especie de filamentos en Ujú. formas como de trompetas y esta misma presión que esté realizando, haz de cuenta es como si estuviera comprimiendo la parte de su cerebro y de alguna manera esto hiciera que su cuerpo empiece a perder esta movilidad, porque por supuesto también afecta la visión, es como si su Claro. visión aquí empieza a ponerse más borrosa, aquí es medio nítida, pero energéticamente él no es que tenga una visión muy clara de lo que, lo que representa el entorno y lo que está representándose en él mismo. Claro, porque al final de cuentas, en esta visión y en esta audición se encuentra esta parte de separación que le impide conectar los dos lóbulos cerebrales. ¿Por qué? Porque en esta división le impide ver lo que es el análisis de su mente consciente y de su mente subconsciente en una realidad. Entonces, quiero que empiece a conectar, fíjate bien, los dos lóbulos Mm. para empezar a accionar su capacidad física y biológica para el entendimiento de su cuerpo, de su energía en el estado físico en el que se encuentra y empiece a conectar con todas sus glándulas y sobre todo con todo su sistema endocrino, riñones, todo el sistema endocrino. Bueno, sus hemisferios se ven divididos Sí. cuando estamos hablando, es como si en la pineal la unión entre esos hemisferios desde el punto, haz de cuenta fueran cadenas, es como si de alguna manera para él lo que está aquí conectado desde la pineal es estas cadenas, haz de cuenta, emitían una especie de información en forma de onda que estaba afectando pero los dos hemisferios. Entonces, cuando estas cadenas empiezan a romperse por lo que estamos viendo, que es esta manera de sentirse él tan dividido, es como si esta transformación, este comando que tú le das, empieza en su hemisferio derecho a emitir una energía diferente y esta energía empieza a movilizarse en una forma mucho más rítmica en su hemisferio izquierdo. Ujú. Es como si de alguna manera él, estas cadenas que estaban desde la pineal hubieran generado una especie de láminas energéticas, sobre todo en la parte izquierda, donde la comunicación que había aquí en su parte, digamos, en su parte cerebral, estaba perdiendo comunicación. Es como si sus hemisferios estuvieran de alguna manera calcificándose Ujú. por todas las experiencias que él ha ido abonando, digamos, para hablar de esta vida presente, en esta vida presente, y lo que hacían es que perdían vitalidad. Ujú. Entonces es como si todo este movimiento empieza a darse de una forma en todo su sistema endocrino, Sí. empieza a vitalizarse. Fíjate que en todo este sistema endocrino es como si él hubiera hecho una sentencia de muerte. ¿Cómo es esto? Él energéticamente con esta fuga y quedándose con lo denso, es como si todos sus órganos se densificaran y estuvieran corriendo a marchas forzadas. Es como si un coche está mal afinado o mal, y entonces lo haces subir y entonces el motor no da y el motor no da y el motor no da y el coche empieza a forzarse hasta tronar, hasta que esas fisuras se vuelven cada vez más grandes. Quiero que empiece a eliminar todas las creencias acerca de la muerte, acerca de la insatisfacción, acerca de la oportunidad que se da él de morir, de vivir, pero no como una forma de vida, sino como una forma de castigo. Dime qué es lo que hace.
Lo primero es como si su cuerpo tuviera una serie de X ¿sí? en todo el centro de él. Y es como si de alguna manera estas X lograran como contener estos cuerpos, pero no es de una forma natural. Es como si la creencia de él, en el momento que su alma sale de su cuerpo, es como si sus cuerpos se desvanecieran y es como si dejaran de existir. Y el dejar de existir Ujú. es para él una programación que está aquí en el centro, aquí del cerebro, en la pineal, toda la parte hipófisis. Entonces, esa sensación de no existir y Sí. de sentirse que su cuerpo se está desvaneciendo, está desapareciendo, genera en él energéticamente como una, como si tú quisieras coger la energía y volver a moldear el cuerpo para que ese cuerpo no se desvanezca, pero es una forma en la que cuando su alma se desprende de su cuerpo, él mismo siente esa sensación. Esa sensación de vacío. Entonces, quiero que empiece a observar todas las creencias básicas y todas las creencias de memorias ancestrales que ha heredado a través de todas las vidas, a través de todos los tiempos y a través de todos los clanes a los que él ha pertenecido. Y dime qué hace. Bueno, hay una creencia muy presente que él me muestra, es como en el momento donde él muere y lo están enterrando y es el olvido. Está en la tumba y es como si esa memoria estuviera en él, como si ya después se olvidan de él. Ya una vez una persona ya la entierran, después de un tiempo, haz de cuenta, las personas siguen su vida y él queda como en el olvido. Entonces eso está ahí, muy grabado en su parte, como acá, en la parte de la cabeza, como si lo tuviera Es acá. apego, porque, Sí, o sea, al final de cuentas, si él ya no está, ¿qué mm, más da? Si lo recuerdan o mm, no, o sea, quien lo mm, tiene que recordar, lo recordará. Pero ese es un apego a seguir viviendo. Entonces, sí. quiero que empiece a eliminar todos los apegos emergentes que lo llevan al no desprendimiento de la realidad física. Por eso es que los humanos reencarnamos y reencarnamos, por este tipo de apegos. Dime qué pasa. Es como si él estuviera suspendido en un espacio Ujú. y está mirando, digamos, hay una postura de él hacia atrás, como para tener un referente y no hacia adelante. Entonces es como si él pudiera proyectar todo lo que representaron las diferentes y múltiples muertes que ha tenido Mm. y es como si de alguna manera, cuando ese cordón se desprende del alma y del cuerpo, él mantuviera ese cordón como un pequeño filamento donde él estaba unido a cada una de sus muertes y esas muertes como que representaran en él esa conexión con la vida. Ujú. Entonces empieza a observar una por una y en la medida que él va observando lo que estaba afectando su biología, su cuerpo energético, empieza a cortar. Es como si esos filamentos se empezaran como a diluir, empiezan a ser inexistentes y es como si pasara así una ráfaga y ahí es donde su cuerpo empieza a vivir porque haz de cuenta, cuando se conecta Claro, con la muerte, el cuerpo se pudre, el claro. cuerpo empieza a morirse. Por eso también el soplo el corazón, porque es esa sensación que él sentía y esa relación que él tenía sobre la muerte. Entonces, Eh, ahora quiero que empiece a aperturar todos los centros energéticos, tanto físicos como energéticos, en esta línea, vamos a decir, de chakras, para que estén equilibrados y no esté uno dando para un lado, otro para el otro, y estos sistemas empiecen a revitalizar energéticamente cada órgano que está conectado con ellos. Dime qué pasa. Empieza a eliminar, haz de cuenta, una serie de, como si se quitara unas botas energéticas, como Mm. si cuando quita estos cordones, estos uniones, haz de cuenta, es como si al quitarlos, ve cómo su cuerpo entra a una vida con una necesidad de ser protegido. Mm. Entonces, haz de cuenta que se quita unas botas como pesadas de su cuerpo y empieza a quitarse ciertas partes para poder sentir su cuerpo mucho más vital, porque esta misma postura energética de protegerse, como venir ya de una vez armado, ya listo para enfrentar una vida, esto no le permitía ver cómo darle un giro a una perspectiva diferente sobre la vida. Entonces, cuando él empieza a desmantelarse energéticamente, es cuando su cuerpo, que está mucho más sutil, puede girar, puede rotar, puede entrar en un movimiento y su cuerpo empieza a hacer esto.
empieza a girar y este giro es el que le permite él mismo, lo que tú dices, poder ordenar todo su sistema energético. porque ahora es testigo de su propia fuerza y de su propia energía y antes no se permitía verse ni siquiera con esa intención de su fuerza y de su capacidad, porque en esta falta de aceptación que él vivía, él tenía muy presente este rechazo, que no le permitía ser testigo de su propia grandeza. Y Ahora, fíjate que, ujú, disculpa, por eso es que él entraba a una vida para sentirse vivo. claro, Por eso es que al estar en una franja dimensional, en este momento cuando él gira su propia energía, es donde él mismo puede sentir la sutileza de su cuerpo y la misma sutileza de su cuerpo hace que él pueda desplazarse como a otras formas de energía mucho más sutiles. Es como si la dimensión en la que él estaba, que para él representaba lo angosto, la muerte, de alguna manera empieza a expandirse en él la energía porque su campo energético se está expandiendo y su mismo campo es su propia dimensión y hace que sus chakras empiecen y todos sus circuitos energéticos puedan de alguna manera distribuirse y moverse de una forma natural, siempre la forma natural y correcta para él. fíjate una cosa bien interesante. La aceptación puede ser un alma de doble filo. ¿Por qué? Porque puedes vivir la aceptación desde un conformismo o puedes vivir la aceptación desde tu fuerza y tu grandeza. Quiero que empiece a vivir la aceptación, pero en realidad sin el juicio, sin el o condicionamiento que muchas veces damos nosotros mismos al miedo a estar solo, a el miedo a, a la rabia, hay que entender que las emociones y todo están aquí para ayudarnos a engrandecernos, no para limitarnos. Y eso es una fuerza del juicio que da en esta forma en que nos sentimos en dos vertientes, por decirlo de alguna manera. Y fíjate que esa aceptación él me la muestra como una energía, parece una especie como de programación que estaba adosada en su cerebro reptiliano y esto Ujú. de alguna manera descendía sobre su columna vertebral como una especie de amarre, como algo que bajaba cuando tú le das esta forma y de alguna manera esto generaba en él como una incomodidad porque no permite que el mismo cuerpo, su cuerpo energético, se adapte al cuerpo físico. Es como si siempre falta algo para que me sienta cómodo conmigo mismo y tengo que buscar desde esta forma como una forma de adaptarme, pero era incómoda, que pegaba con la base de la columna y de alguna manera daba y generaba como una especie de estrechez, pero era una estrechez que estaba relacionada con la forma de vivir Ujú. y con la abundancia. Y aparte, sí, y aparte una cosa muy importante, esto genera una radiación. ¿Qué pasa con la radiación que se expande como onda? Entonces contamina esta forma de verte y de sentirte en esta limitación. Quiero que elimine toda la radiación que hubiese quedado como un residuo energético en todo su campo y en todo su cuerpo, tanto emocional, energético, mental, todo. Sí, lo primero que empieza es en los riñones. Es como si en Mm, esta franja aquí abajo, em, esta misma, lo que tú dices, es como si generara como una especie de oscuridad sí. aquí en la parte de atrás de la columna y Ujú. esto empezara como a permear en los cuerpos y empieza a permear en los órganos energéticos y a su vez va llegando a los físicos porque de alguna manera se genera como una especie de energía. Esta radiación es fuerte porque de alguna manera empieza a porosear, es como si el Ujú. riñón, los riñones tuvieran como unas vejijitas, es como si fueran como una especie de granitos que hacen que este órgano empiece a perder vitalidad y esta vitalidad empieza de alguna manera, todos los circuitos, todo el movimiento, toda la circulación empieza a crear, hazte cuenta como un ciclo repetitivo donde el humano, y en este caso Alex, siente en cada uno de esos órganos esa no aceptación y esto hace que de alguna manera, fíjate que los órganos van bajando, se van comprimiendo y se van envejeciendo Claro. energéticamente. Entonces, ahora, fíjate bien, en esta reacción energética, quiero que empiece a
eliminar los defectos genéticos que ha traído por memoria en el ADN, que no pertenecen a él, sino que los ha tomado de las otras vidas, de las otras emociones, de las otras personas del clan, para él de alguna manera envejecer o creer que envejece con enfermedad, con disociación, con tristeza, con angustia, con trauma y con resentimiento. Dime qué pasa. Esto viene desde una visión que tiene él Ajá. aquí desde su ojo izquierdo, es como si estuviera bloqueada. Y Mm, cuando tú hablas de enfermedad, inmediatamente es como si él estuviera transitando sobre un camino, y cuando dices enfermedad, ¡pruf! Inmediatamente es como si él se devolviera, no puede ver por este ojo y hay un estancamiento en claro. toda la parte de su cuerpo. Esto representa también en el ADN porque desde el ojo y digamos lo que se puede ver en el interior de ese ojo es como si las fibras que están ahí estuvieran, haz de cuenta, como anudadas, como si se hubieran de alguna manera como enredado, como si no pudieran moverse, es como si la genética va uniendo, es como si fueran demasiadas hilos de sus ancestros que de alguna manera, y no solamente de sus ancestros, sino de la genética de su alma, que hacen que de alguna manera todo eso estuviera como fibroso, como si estuvieras de cuenta donde no fluye la energía, no hay un movimiento, y esto hace que al estar estático, el mismo cuerpo energético va perdiendo por visión, al mismo tiempo frena por miedo a no estar viendo lo que hay, digamos, en este rango de visión, y él mismo va como evolucionando su cuerpo a través de esta forma de lo que representaba la enfermedad a través de la genética. Claro, entonces quiero que empiece a limpiar todos los filamentos y la telomerasa, todo esto que genera esta unión entre los filamentos para volver a crecer, para regenerar, para hacer. Quiero que se borre a nivel histórico todo lo limitante, todas las memorias limitantes que, bueno, van de resultado de una programación que lo estanca. Y dime qué hace. Bueno, esto lo hace como un proceso, lo hace cuando está en el útero de la madre, todo lo que él recibe Ujú, al nivel uterino. Después es como si él estuviera como devolviendo una película, lo hace a nivel álmico, en la forma como él estaba conectando, digamos, con los padres, con la ujú. genética de un sistema familiar, y es como si él pudiera retroceder y siguiera observándose cómo empieza a eliminar y cómo en la medida que él va eliminando, todo su cuerpo empieza a como a sentirse tan liviano, haz de cuenta como si el tocar el campo energético de Alex fuera algo tan sutil, tan absolutamente sutil, que es tan expansivo, que permite que la sensación que tiene Alex en este momento a nivel energético es como de sentirse en el lugar que debe estar, que es él mismo. Ujú. No hay un sitio mejor en que su parte energética se sienta tan cómoda y tan a gusto con él mismo. Entonces, ahora, Margarita, es el tiempo de que él empiece a conectar con la confianza de lo que él puede crear, de lo que él puede hacer y empiece a conectar Mm. con esta forma de seguir generando campos energéticos, seguir creando posibilidades infinitas en su vida para poder volver a acceder a la abundancia, tanto física, económica, sentimental, emocional, toda la abundancia que él puede generar para sí mismo. Sí, porque esta forma energética en la que él se encuentra es como si él antes, él me muestra su vieja forma, era como entrar de espalda, por atrás, Ujú, no poniéndole el frente como a la vida. Y es como si él en este momento pudiera observarse él, como él mismo puede penetrarse a él mismo en un acto sexual hacia él de una manera sutil. Antes era rígido, ahora todo es fácil, ahora todo lo que entra es un movimiento muy sutil, una danza en él mismo, donde él internamente, al estar en su campo, en su energía, él mismo se permite activar, es como si él mismo estuviera moviéndose, como si él mismo estuviera autorregenerándose internamente en su campo, y lo hace de abajo hacia arriba, y es como si la energía empieza a subir hasta que él va tomando un tono totalmente brillante,
pero él tiene un campo energético muy de él, muy particular, porque la forma como él mueve la energía o como palpita su energía es una forma muy veloz, es como si fueran los filamentos energéticos que hacen que de alguna manera haya una regeneración muy, muy rápida en él. Fíjate una cosa muy interesante. Cuando estas cosas suceden así energéticamente, muy ligadas con la muerte energética, por lo general hay votos de pobreza, hay votos de sacrificio, hay votos de humillación. Quiero que empiece a eliminar todos estos votos y que se libere de todos los riachuelos, vamos a decirlo así, energéticos que ha generado para que de alguna forma cuando está llegando la abundancia es como si toma ese camino para cumplir o estar no faltando a ese voto, a esa lealtad, a esa forma de vivir. Bueno, estos votos estaban concentrados aquí en la parte baja de su espalda, en la parte izquierda, y empiezan, así como tú dices, a diluirse. Y es como si desde ese punto, ese foco donde estaban concentrados, cuando la energía se libera, permite como si este flujo de energía empezara a moverse de una forma mucho más rítmica, de una forma mucho más veloz. Es la forma como su energía se mueve, porque en la medida, fíjate que él se va limpiando, Ujú. es más fácil que él pueda observar todo lo que en él pudo haber estado bloqueado y observa su genitalidad y él observa cómo la energía de alguna manera empieza a unificarse y cómo su corazón toma una forma rítmica, porque él empieza a tomarle un ritmo a la vida, no lo que estaba pasando antes que era de esta forma. Entonces, cuando él siente ese ritmo que siente hacia él mismo y hacia la vida, empieza a sentirse mucho más rítmico con él mismo y esa misma forma de sentirse le permite a él respirar mucho más profundo y mucho más pausado y mucho más tranquilo, mucho más sereno y mucho más observador. Muy bien. Te cambia su energía inmediatamente. Observa ahora cómo lo ves energéticamente. Lo veo muy bien, lo veo muy, muy bien. ¿Cómo lo ves en sus relaciones? Bueno, tanto de familiares como personales, como en el trabajo. ¿Cómo observas que cambia esta situación? Totalmente, totalmente, porque su energía en este momento eh, es otra. Él es una fuente de energía diferente al Alex que vimos al inicio, es totalmente diferente. Ya es una energía flexible, es una energía luminosa, es una energía agradable, es una energía tranquila. Todo lo que él irradia es un equilibrio y una tranquilidad, como la pausa, Mm. como el pausar, muy diferente. Muy bien. Observa él en su relación con el dinero, con la forma de administrarse, de endeudarse o de vivir su vida. ¿Cómo lo ves? Es que al sentir él su propia energía sexual, es como si de alguna manera esa energía rota, pero todo lo que representaba para él, lo que él había sentido, que era digamos, el manejar mal el dinero, todo eso estaba en su ADN y Claro. todo eso estaba en todas estas formas que lo vimos en su cuerpo. Ya en este momento es un flujo constante porque es un flujo ilimitado, es no sentir que la plata hay que amarrarla o que la plata puede tener diferentes creencias. No, esto es un flujo que va moviéndose en él constante y esto hace que de alguna manera lo pueda percibir, no solamente desde lo más denso de su cuerpo, sino empiece a percibirlo en todas las formas de energía que representa la abundancia. Es como si, haz de cuenta, antes era como una sensación de, como de compresión y ahorita es como una sensación de expansión. Pulsa, porque pulsa la vida en él. Muy bien, muy bien. Entonces, pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esta parte física que está aquí con nosotros. Le dice que toda esta apertura empieza a conectarse con su parte física,
que toda esta sensación energética que él va a ir sintiendo y metabolizando, porque él es un gran metabolizador, empieza a sentirse ya desde este momento entrando desde el centro hacia afuera, desde el centro hacia afuera, desde este movimiento, que él se permita sentir todos estos cambios que están y que van a venir en él. Muy bien, muy bien. ¿Lista para regresar, Margarita? ¿Estoy lista? Desconecta de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectada de todo y de todo, regresas donde está tu vida, tu respiración en este momento presente y te sientes muy bien. Sientes como tu cuerpo se llena de tu fuerza y de tu energía. Te sientes fuerte, grande, diosa, poderosa, enérgica y maravillosa. Respiras profundo y a tu ritmo abres tus ojos. Alex, ¿puedes conectar tu micrófono de Skype, por favor? Mientras Margarita regresa. Margarita, ¿cómo te fue? Ya. Muy bien, Muy bien. increíble. Alex, ¿cómo te sientes? ¿Sentiste algo durante la sesión? Eh, mm, lo que alcancé a percibir es de que parece ser que absorbí fue las afectaciones de mi madre, del cordón umbilical. Mi mamá sufrió mucho. Ujú, Nunca pude entender por qué ella era así. Ella era una persona que era radical en todo. Y parece ser que absorbí eso. Adicional a eso, curiosamente yo soy Géminis. ujú. Y como tal, o sea, absorbo, absorbo y no manejo los dos hemisferios bien. Ujú. O sea, me siento más libre. ¿Por qué? Porque me doy cuenta, o sea, que no es un problema tan profundo, sino que es un problema de manejo de energías. Es la parte que yo cuando me estaba hablando de eso, del cordón umbilical y todo eso, sí, me acordé de eso, de mi madre, que amé mucho, ¿ya? Pero ya no está. Entonces, es sencillo. Como ustedes decían, muchas veces uno no visualiza lo que es la parte del apego, ¿ya? Y yo soy muy apegado a muchas cosas. Ya me tengo que cambiar ese chip, hacer una reingeniería dentro del mismo ser. Pero Esa es la parte. fíjate que tú dices algo que me llama la atención. Dices que algo no tan profundo. Lo que tú trabajaste fue algo muy profundo porque fue a nivel del alma. O Sí, sea, fíjate cómo al final de cuentas le damos más valor a otras cosas que a lo que realmente se hace a nivel del alma, a nivel de lo que tú eres como ser lumínico. Y esto es sí, a nivel muy profundo porque es cambiar desde lo más profundo de tu ser tu forma en que tu alma se planta en la tierra y tu forma en la que tú reaccionas energéticamente hacia tus propias circunstancias de vida creadas y co-creadas con otros seres. Entonces, bueno, eh, me llama la atención pues la forma esta en cómo a veces pensamos que lo más profundo lo sentimos como lo más sencillo y sí debe de ser así cuando estamos conscientes de quién somos, ¿no? sí. Entonces, pues bueno, eh, un placer haber trabajado hoy para ti. Y entonces, cuéntame, ¿me vas a permitir que la sesión sea pública? No, en ese momento lo que dice, pero un momentico, le llamamos y que ella te siga. Lo que pasa es que yo soy muy dado a mi familia, ¿sí me entiende? Para mí mi familia es lo más importante. Diana, Pero lo podemos hacer con la cara tapada. ve, que si permitís que se comparta la sesión. No, nosotros, yo le escribí a ella y nosotros no queremos que nos la comparta a nosotras Ya, solamente. Muy esa es bien. la parte. Entonces Listo. voy a cortar la grabación